Entonces, en la clase de hoy vamos a poder aplicar el concepto de primera derivada y segunda derivada como concepto de minimizar o maximizar, encontrar el máximo y mínimo de una ecuación. Y vamos a retomar también el concepto de las raíces de un polinomio o cómo dividir polinomios. Entonces, lo primero que podríamos hacer es el siguiente ejemplo, que dice que tenemos un punto P, que está escrito con esas coordenadas, 0, 6, y una ecuación, en este caso una cónica que es una parábola, que está escrito como la ecuación x cuadrada igual a 8y. Y lo que nos piden es encontrar la distancia entre el punto y la ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente nosotros habíamos hecho eso con una línea. Teníamos una línea recta y encontramos un punto y siempre podíamos encontrar la distancia entre la línea y el punto, que siempre coincide con que es perpendicular. El problema ahora que ya no es una línea, sino que puede ser cualquier tipo de función. En este caso es una parábola, pero puede ser cualquiera. Entonces, esta función tiene distintos valores. Puede ser este x1 y 1, este puede ser x2 y 2, este x3 y 3, y así sin fin de valores. Pero cada uno de ellos va a tener una distancia asociada que no va a ser la misma, no necesariamente. Entonces va a haber un D1, un D2, un D3. Entonces acá está la pregunta, es encontrar la distancia que por defecto va a tener que ser la más corta. A esa se entiende como la distancia. Supongamos que D2 es la más corta, entonces esa distancia va a ser a la que se refiere. Entonces, tenemos la función y que esa función tiene variables. Va a depender de dos variables. En este caso, valores de x y valores de y. Con esa función, nosotros tendremos que ser capaces de encontrar la distancia entre los dos puntos. Este punto es fijo, en este caso es 0, 6. Tenemos que saber el concepto de distancia. Entonces vamos a tener distancia, que va a depender de x y, que va a ser la relación entre el punto y el f, que sabemos calcular que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a obtener ese resultado. Y ese resultado, esa función es la que queremos optimizar, es la que queremos en este caso minimizar. Hay veces que es maximizar, pero en este caso es minimizar. Por ejemplo, si queremos ganar dinero, ahí queremos maximizar las ganancias. Pero en este caso, como queremos ahorrar distancia, queremos minimizar. Entonces, para eso tendríamos que aplicar la derivada, igualarla a 0. Pero hay un problema. En este curso no podríamos derivar esto. ¿Por qué? Porque solo estoy acostumbrado a una variable. Entonces, antes de derivar, tenemos que dejar que esta función solamente depende de una variable, despejar una. Y ahí recién igualar y hacer 0. Ya tendríamos el resultado. Entonces, con eso en mente, vamos a hacer exactamente lo que conversamos en el paso a paso. Vamos a borrar. Lo vamos a hacer. Entonces, tenemos el punto P, tenemos la función y queremos encontrar la distancia. La distancia entre los puntos va a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 6, por la definición de distancia entre dos puntos, donde en este caso los puntos van a ser x y. Son muchos puntos, son variables, pero están descritos como x. Si yo quiero derivar esto, me va a tener un problema porque está en una raíz. Entonces, para ahorrarme, yo podría decir, como la distancia de muchas distancias posibles, yo quiero la más pequeña, esa distancia al cuadrado sigue también siendo la más pequeña si elevo todo al cuadrado. La distancia 1, la distancia 2, la distancia 3. Si la distancia 2 es la más pequeña, el d cuadrado sigue siendo el más pequeño con los demás, comparado con los demás cuadrados. Entonces, no habría problema en elevar el cuadrado. Eso lo hago por el hecho de que me solucione el problema. Que ahora esto es mi función de distancia. Vamos a poner f. Y me quedaría, si podría despejar ahí, x cuadrado y cuadrado menos 6.
Y aparece lo que habíamos dicho, que depende de dos variables, pero nosotros necesitamos que necesariamente sea una sola. Pero sabemos que el x cuadrado es igual a 8y. Entonces ahora la función depende solamente de y. 8y más y cuadrado menos 12y más 36. Y eso origina que me quede simplemente el valor y cuadrado menos 4y más 36. Entonces todos los pasos que habíamos dicho son eso, obtener la ecuación de la distancia, que es lo que queremos encontrar, entre dos puntos, donde un punto va a ser variable, tiene muchas opciones. Dejar esa función solamente en una, porque estamos en curso de una variable. Y ahora esta función es la que queremos minimizar o maximizar. Para eso igualamos la derivada igual a 0. Podríamos factorizar y los quedaría ahí, al igualar a 0. Por lo tanto, el i va a ser igual a 2. Ahora obtenemos la distancia. Tenemos la coordenada del punto que minimiza esa distancia. Y ahora podríamos tener el valor de x. Como x cuadrado es igual a 8y, la relación me queda que x cuadrado igual a 16. Entonces el x puede ser más o menos 4. Entonces las coordenadas van a ser menos 4, 2 y 4, 2. Pero a mí no me están preguntando las coordenadas, me están preguntando la distancia. Entonces con esos puntos podría volver hacia acá y reemplazar para obtener la distancia. Esto me va a dar 4 al cuadrado. El 2 menos 6 me da 4 al cuadrado. Por lo tanto la solución me daría 4 raíz de 2. 2 veces 4 al cuadrado y el 4 sale hacia afuera. Y ahí obtendría la distancia. Los dos puntos van a tener exactamente la misma distancia. En general, la gente cuando no sabe esto de que no sabe cómo abordar el problema, de repente lo hace geométricamente. Geométricamente se refiere a que dibujamos la parábola, en este caso está centrada en el origen y el vértice, va hacia arriba, y busca el valor 0,6, que está ahí, y dice, la distancia es esta, esa es la más corta. Y no es la más corta, porque si nosotros hacemos un zoom hacia esta imagen acá, ese punto no es perpendicular. Recuerden que tiene que cumplir esa perpendicular en la zona. Y está como por abajo. Y coincide con los puntos que obtuvimos. Acá es 4, acá es menos 4, y acá es como un 2. Entonces está como en ese. Y ese punto sí o sí va a ser la distancia más corta. Aunque no lo crea. Entonces, muchas veces los geométricos los sirve para poder visualizar, pero no para poder solucionar los problemas. Lo más exacto en este caso sería entender el concepto de cálculo, hacer la ecuación. Y ahí podríamos tenerlo. Otro ejemplo de optimización sería el de acá, que dice que tenemos una caja cerrada en forma de paralelepípedo. Para un paralelepípedo es que simplemente tengan un rectángulo, es un sólido en 3 dimensiones, eso, pero que se forma a base de rectángulo cuadrado, es un paralelepípedo. Y nos dicen que esta base, es que este rectángulo tiene la base cuadrada, entonces en vez de estar acostado así, el cuadrado está en el suelo, está parada, es como una botella de vino, una caja de alcohol. Y ese volumen tiene alrededor de 1000 centímetros cúbicos. Nos dicen que en esa caja, para poder hacer esa caja, el material, la base, el fondo de la caja, es un 25% más cara en comparación a los lados del material. Que si yo los lados me cuestan, no sé, 100 pesos, la base me cuesta 125 pesos. Entonces esto cuesta P más el 25% de P. Y la tapa, que es la parte superior, cuesta un 50% más caro. Eso en la realidad se ve mucho. Ejemplo, uno siempre hace estos ejemplos de optimizar con la lata de bebida. Te dicen optimiza el material, pero el problema es que si tú consideras que cuesta lo mismo el
¿cómo se dice? La base lateral con la tapa, tu modelo está malo. Porque basta con que haya una lata de bebida y nos damos cuenta que es más caro la parte superior, por el hecho que tiene como un agujero que está semisellado con un tap, tiene como una cosa ondulatoria. Entonces hay máquinas, no es llegar y hacer un corte como en la parte lateral, que es simplemente un rectángulo soldado. Cuesta más la tapa y cuesta más la base. Entonces por eso este ejemplo es más real. Realmente uno no sabe cuánto cuesta más, por eso debería trabajar en la empresa y ahí te van a decir cuánto cuesta más y uno optimiza. Y tenemos que encontrar cuánto cuesta hacer esta caja. Entonces las dimensiones para que sea lo más eficiente, queremos ahorrar plata. Si queremos vender esta caja, nos tiene que tiene que costar lo menos posible. ¿Qué es lo que pasa? Que en la realidad nosotros podríamos tener esto, una caja que sigue siendo de base cuadrada, que sigue teniendo el volumen exactamente igual, pero la tapa es mucho más grande. Entonces los costos se disparan, porque al ser más grande tiene mayor superficie y el costo es mucho mayor, un 50% mayor. Entonces no es tan eficiente. Y al contrario también puede ser sumamente larga y delgada y podríamos irnos hacia el otro lado. Entonces hay que buscar el punto medio. Entonces tendremos que preguntarnos qué podríamos hacer. Para eso, preguntarnos ya qué es lo que queremos optimizar al fin y al cabo. Es cuánto cuesta hacer la caja. Entonces la función, pongámosle cuánto cuesta, o sea, costo, a lo industrial. Entonces el costo va a ser por parte 4 lados. ¿Cuánto mide los lados? Supongamos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces cada lado tiene como superficie XY, en un rectángulo. Y cada uno va a costar un cierto precio, P. Más la base. La base es cuadrada, es X por X. Pero ya no es el precio. Va a ser el precio más el 25%. 0.25. O podríamos escribir 1.25p. ¿Por qué? Porque es el 25% más, pero se tiene que poner el 1 porque ya tiene por defecto el precio de p y se le tiene que agregar el 0.25%. Más la tapa superior, que sigue siendo cuadrada, y ahora va a ser del 1.5p. El precio es constante, ese me lo van a decir, o no me lo están pidiendo, no me lo están dando. Una constante. Las que no son constantes son el X y el Y. Eso es lo que voy a variar, el tamaño, la altura y el ancho. Pero de nuevo tiene dos variables. Entonces tengo que encontrar una ecuación que me relacione las dos. Y eso es el volumen. El volumen de la caja es simplemente X cuadrado por Y, la base por la altura. Y eso es siempre 1000, porque es constante el volumen, es lo que quiero. Entonces Y es igual a 1000 partido en X cuadrado. Y ahí está la relación. Entonces recuerden, esto es casi como hacer, se parece mucho a razón de cambio. Tengo que tener lo que quiero, pero tengo que tener una ecuación que me relacione las variables. Tengo que tener dos. Una ecuación que me relacione las variables y una a la que quiero optimizar. Ahora, puedo ordenar un poco. Voy a ordenar acá, el x cuadrado es común. Me queda, y lo podría poner adelante. 2.75 px cuadrado. Y ahora, antes de derivar, tengo que dejarlo todo en una sola función. Entonces, me quedaría, podría ser, voy a cambiar el i porque ya lo tengo despejado. Me quedaría 4000, porque el 4 por el 1000, dividido en x. Ya que sería x dividido en x cuadrado. Más, y el x lo dejo igual, porque lo dejé solamente en función de x. Ahí está la función. Puedo derivar la función c, que ahora depende de x, acá dependía de x y la dejé en una sola,
y ahora la puedo derivar. Entonces me va a quedar menos 4000 x cuadrado, lo demás constante, más 2 veces 275, que es 5,5 px. Y esto lo quiero igualar a 0. Podría sacar el p hacia afuera, ordenar el término primero positivo y después el negativo, igualar a 0. El p es constante, entonces simplemente tengo que decir que 5,5x menos 4000 dividido en x cuadrado igual a 0. X cubo es igual a 4000 dividido en 5,5. Y ahí obtendría la solución. Tengo el valor de x. Aproximadamente el x, ¿dónde está? ¿Dónde anoté la hoja? El valor del x aproximadamente es 8,99. Te lo hice la calculadora. 8,99. Y si el x vale 8,99, lo puedo reemplazar acá, obtener el valor del y. Y el y me va a dar 12,37 aproximadamente. Y ahí obtendría el valor de x y el y para optimizar este valor de la caja. Entonces, ¿cómo yo saber? También eso es lo otro. ¿Cómo yo saber que realmente lo estoy optimizando? Porque esta es la primera derivada. En este caso hay una sola. Pero yo me tengo que asegurar también que realmente sea el mínimo. Y para eso tengo que aplicar la segunda derivada. Aunque no quiera, tengo que aplicar la segunda derivada. Si la segunda derivada me da positiva, entonces realmente es un mínimo. Y hay mucha gente que se complica y dice, pero ¿por qué si yo hago la segunda derivada, si es mayor que 0, es un mínimo? Porque si un mínimo tiene esta forma. Y la segunda derivada se pregunta el cambio de la pendiente. En este caso la pendiente es negativa y en este caso es positiva. Entonces pasa de menos a más, aumenta. Por eso el cambio, si aumenta, es mayor que 0, es un mínimo. Al contrario, si fuese un máximo, pasa de más a una pendiente negativa. Entonces hay una pérdida. Entonces si la segunda derivada es menor que 0, que el cambio sea negativo, es que es un máximo. Entonces por eso hay que entender por qué los cambios. Ahora, esa es la parte de por lo menos de minimizar. Siempre tienen que recordar cuál es la función que quiero minimizar. Después, qué función me la relacione si hay más de una variable, para dejar todo en una sola variable, y después derivar. Entonces uno podría aplicar eso. En la vida diaria, ustedes como ingeniero, realmente, ustedes son los que tienen que encontrar la función, o el problema. Es como el caso de la lata, eso sería como más real. O ejemplo más sencillo, uno también podría hacerlo. Ejemplo, siempre me recuerdo que hay un ejemplo que es el de los árboles. Yo tengo, o su tío tiene una hectárea y él planta un árbol de palta. Y él le dice que él obtiene 100 paltas por árbol. Si él planta solamente un árbol, él obtiene 100 paltas. Pero si él ahora planta 2 árboles, como chupan los nutrientes y el agua, ya no generan 100. Generan menos, 99. Cada una genera una menos. Y si pongo 3 árboles, ahora ya no generan 99 porque chuparon los nutrientes, sino que generan 98. Ese modelo igual es como muy brusco, pero en la realidad pasa. Mientras más árboles pongan la misma cantidad de espacio, se distribuyen de distinta manera los nutrientes y el agua y por lo tanto crece en promedio menos fruto. Entonces te pregunta cuántos árboles tiene que plantar para optimizar la cantidad de palta. Si tú plantas un solo árbol, con un solo árbol tú tienes 99 paltas. Pero si tú plantas, no sé, 100 árboles, cada uno
va a generar 100 paltas menos la cantidad de árboles vecinos, que son 99. Entonces va a generar una palta cada árbol. Y como tiene 100 árboles, va a generar 100 paltas. Entonces ahí está la cosa. El primero genera 100. El primer árbol genera solución. Entonces, con un árbol tiene 100 y con 100 árboles tiene 100. Entonces, ¿cómo es la cosa? No es que siempre que mientras más árboles pongan, más frutos van a tener. Hasta el mismo cálculo usted está diciendo que no. Entonces, el primer paso es hacerle una función. La de palta. La cantidad de paltas, ¿cuál va a ser? Va a ser 100 menos la cantidad de árboles vecinos. Vamos a ponerle X a la cantidad de árboles vecinos. Esa es la cantidad de paltas que genera cada árbol. ¿Y cuántos árboles van a ser? X. Este es el árbol, la cantidad de árboles. Y esta es la cantidad de paltas que genera cada árbol. Y si yo multiplico, voy a obtener esta función, que es una función cuadrática negativa. Hay un máximo, hay un punto que es el máximo. Y derivo. Como hay una sola variable, ya no tengo que dejarla en una sola, ya está en una. Entonces derivo simplemente. Me va a quedar 100 menos 2x igual 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar el X? Me va a dar 50. Entonces basta con que yo ponga 50 árboles y voy a obtener lo máximo posible de palta. Si no lo creen, hagan el ejemplo, háganlo después ustedes en su tiempo libre, háganlo con una tabla Excel y se dan cuenta. Que a medida que si ustedes dan más que eso, va a empezar a disminuir la cantidad, pero si ponen menos que eso, también disminuye la cantidad. Hay una optimización, hay un número que optimiza todo. Yo no lo puedo obtener. Este modelo igual hay un error, porque uno lo puede pensar bien. ¿Qué pasaría si tuviera un árbol? Si tuviera un solo árbol, este es un 1 y esto va a quedar un 1. Entonces realmente no es un 100, es un 101. Porque ya le va a restar a mi modelo. Entonces hay un 101. Estaba pensando en eso. No es 100, porque si pongo valor 1, ya se resta a sí mismo. Es un error de conteo. Por eso nunca hay que partir con 1, se parte con 0. Por eso en Python te enseñan que parte de 0. Entonces te cae 101, que es 59. Ya iba de 50, o 50, no puede ser 50,5. No existe el árbol y medio. Sigue siendo un árbol. Si te ves chico, en la mitad de un árbol sigue siendo un árbol. Entonces hay dos opciones. O 49 o 51 árboles. Y los dos van a dar exactamente el mismo árbol. Ya, con eso en mente, tarea para la casa si lo quieren hacer, o para que profundicen más las propiedades que tiene esto de minimizar y maximizar en la vida diaria. Ahora vamos a continuar con polinomios, que lo vimos la semana pasada, pero hoy vamos a retomar. Pero de otro punto de vista, ¿qué pasa? Que en la clase anterior, cuando nosotros queríamos calcular por ejemplo, teníamos un polinomio P y yo quiero dividirlo y ver si es divisible, simplemente dividíamos. Y tenía que coincidir que el resto fuese 0. Y encontrábamos la solución y decíamos que era divisible. El problema es que P no siempre es fácil de dividir. Ejemplo el de ahora, porque tiene funciones trigonométricas. Entonces no es tan simple. Y como no es tan simple, tendríamos que pensar de otra forma. La otra forma es considerar las raíces. Que si lo que estamos dividiendo, este factor, tiene exactamente las mismas raíces que este, o tiene una raíz igual, entonces sí es divisible. Con números, para que lo entiendan de mejor manera. Si yo tengo que 36 dividido en 6, yo sé que es divisible, pero yo, supongamos que no lo sé, yo me tendría que preguntar los factores comunes. ¿Qué factor tiene? 3 y el 2. Si el 36 tuviera los mismos factores, entonces este número y ese número sí es divisible. El número 36 sí es divisible por 6, por la regla de factores. Entonces lo mismo me pregunto acá.
Si yo conozco las raíces de este factor, y yo, imaginemos que encontramos una raíz, x0, y yo reemplazo en este polinomio y me da 0, es que es una raíz. Y si es una raíz de este y es una raíz de este, entonces sí son divisibles. Entonces eso es lo que tengo que demostrar. ¿Por qué lo hacemos de esta forma y no como lo vimos en la última clase? Porque es más difícil dividir, porque tenemos trigonometría, entonces el dividir trigonométrico con ese factor no es, va a ser algo muy iterativo. El problema es que este factor no tiene raíces reales, es simplemente un imaginario, el i. No es un problema, pero hay gente que le asusta, pero el i al cuadrado más 1 me da 0, es una raíz. Y si el i también su conjugado, ¿se acuerdan? Que es una regla. Entonces el menos i también es una raíz. Pero vamos a probar con el i simplemente. El segundo paso era evaluar en i. Por lo tanto, donde hay un x, reemplazamos coseno de teta más i seno de teta, porque el x es un i, menos coseno de n teta menos i seno de n teta. Esto se conoce como el cis, y ya lo habíamos visto, y es una exponencial de i teta elevado a n, y si está elevado a n, pasa dentro del argumento de la potencia. Menos, y todo lo demás también es un cis, pero del argumento n teta. Puedo cambiar los órdenes de las potencias, de los factores, y me queda que es simplemente 0. Por lo tanto, el polinomio evaluado en i es 0, por lo tanto i es una raíz del polinomio, y como es una raíz del polinomio, y es una raíz del factor, entonces el polinomio es divisible por él. Habría que pensar, pero era lo mismo con el ejemplo de los números. O si yo tuviera ejemplo, si tengo el x cuadrado más 2x más 1, o vamos a poner otro número, para hacerlo más entendible, yo sé que eso yo lo puedo escribir como x más 1 por x más 2. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si yo quiero dividir, por ejemplo, por x más 2, si la raíz de este x más 2 es menos 2, si yo reemplazo y me da 0, también es raíz. Por lo tanto, esto es divisible por este. Y fíjense, pues si yo reemplazo me queda un 4, un menos 6 y un más 2. Me da 0. Y como da 0, entonces es una raíz de este. Y si es raíz de este, tiene factor común con este. Y por lo tanto es divisible. Y el último, de nuevo, es descomponer, pero ahora en fracciones parciales, que ya les nombré muchas veces eso, y el fuerte que tienen que aprender. Que lo que yo quiero es separar este término en los valores del denominador, que estén factorizados. Por eso se llaman fracciones, porque son fracciones, pero están parceladas, están divididas por términos más pequeños. Entonces eso es lo que yo quiero obtener. Pero hay una cierta regla. Lo primero, y lo más importante, y casi todo se olvida, es que el numerador, sí o sí, tiene que ser de grado menor que el denominador. Si no, tengo que dividir antes. En este caso no lo es, porque acá tengo un factor de x cuadrado y aquí un x cuadrado. Por lo tanto, es una x a la cuarta. De arriba a x a la cuarta tengo que dividir. Sí o sí. Entonces, vamos a dividir. Tendríamos la x a la cuarta más x cubo menos 5x cuadrado más 2x más 4 y lo vamos a dividir por todo esto. Aquí yo les recomiendo multiplicar y generar los términos. Aquí al cuadrado. Lo otro es que ustedes ya están más grandes. Ejemplo, voy a decir acá. ¿A qué me refiero? Que ustedes normalmente están acostumbrados a multiplicar término por término, sumar y todo. Pero hay una forma que ya cuando uno practica mucho,
lo puede hacer mentalmente de la siguiente forma. Primero se preocupa cuál es el mayor. X a la cuarta, y es el único. Entonces X a la cuarta. Después viene el siguiente de grado menor, que sería el X cubo. Entonces yo visualizo dónde genera un X cubo. Este, con ninguno de los dos lados me va a generar un X cubo. Este sí genera un X cubo. ¿Y cuánto sería ese X cubo? Sería 3. Entonces es un 3X cubo. Inmediatamente. Después visualizo el X cuadrado, el siguiente grado. Este, al multiplicarlo por este, me queda un 2. Y este, al multiplicarlo por eso, me da un 2. 2 más 2, 4. Estoy haciendo este era un X cubo. Estoy haciendo exactamente los pasos por inmediato. Después el X. Visualizo el X con el 2, 6. Y no hay más. Entonces 6X y después los números, 4. ¿Y ahí está? Háganlo ustedes y se van a dar cuenta que ese es el resultado. Que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo término por término y sumar los términos. Pero ya uno puede empezar a practicar y hacerlo de esa manera. Te ahorra más tiempo. Entonces, lo tenemos ahí. Y tenemos que dividir. Lo otro es que como tienen exactamente el mismo grado, yo sé que esto va a dar un 1. Nada más. ¿Por qué? Porque va a obtener, en el siguiente va a ser de un grado menor y ya no lo puedo dividir. Hacemos lo mismo que hacíamos hecho anteriormente y restamos. 0, me queda menos 2x cubo menos 9x cuadrado menos 4x. Y el 4 con los 4 se va. Y ahí está. No lo puedo seguir haciendo porque es de grado 4 y no puedo obtener un grado 3. Entonces queda hasta ahí. Entonces, todo esto se escribe exactamente como 1 menos, porque hay un menos acá, factor común, 2x cubo más 9x cuadrado más 4x. ¿Por qué todo es positivo? Porque el menos queda afuera. Dividido por lo de abajo, el denominador, que sería todo esto. Pero el primero yo ya lo visualizo, que lo puedo seguir factorizando. Y me queda ahí. Ahora, recién puedo aplicar fracciones parciales. ¿Por qué? Porque el numerador es de grado 3 y abajo es de grado 4. Y lo que yo espero es que me quede algo así como 1 menos una fracción dividido por x más 2, más, o no sé, sumamos más, porque no sé si lo va a ser negativo o positivo. Vamos a dejarlo por la duda. X más 1 y el x cuadrado más 2. Con la misma idea, como el numerador tiene que ser de un grado menor que el numerador, si el denominador es de grado 1, arriba es de grado 0, que es una constante. Si es de grado 1, el de arriba es una constante. Y si abajo es de grado 2, arriba tiene que ser de grado 1, de un grado menor. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Nos vamos a olvidar de un momento del 1 y del signo. Y solamente vamos a hacer eso. Ya sabemos que hay un 1 ahí. Sabemos que después tenemos que aplicarle un negativo al resto. Pero ahora simplemente nos vamos a preocupar de esto. Multiplicamos por todo el denominador en ambos lados y obtendríamos esto. El a se va a ir el x cuadrado con su denominador y solamente me va a quedar estos dos factores. El b se va a ir el x más 1 en su denominador y solamente van a sobrevivir estos dos factores. Y del cx más d se va a ir el x cuadrado más 2 y solamente van a sobrevivir estos dos factores. Ahora hay miles de formas de resolver esto. Una forma es que se evalúa el número. Tenemos cuántas incógnitas. Tenemos A, B, C y D. Entonces, acá está D. Entonces tendríamos que reemplazar por cualquier número al azar. 0, el 1, el 2, el menos 1, el menos 2.
Y tendríamos 4 ecuaciones, 4 incógnitas y resolver un sistema de ecuaciones. Por eso nos enseñaron álgebra. O más fácil encontrar cuándo se hace 0. Ejemplo, esto se hace 0 con x menos 1. Con el x menos 1 se hace 0. Entonces, como se hace 0 ese, yo reemplazo. Digo, 2 menos 1 al cubo, empiezo a reemplazar todo con menos 1. Esto es 0 y esto es 0. Y solamente va a sobrevivir b1 menos 1 al cuadrado es 1, 3. Podría desarrollar, me queda un menos 2, más 9, menos 4, igual a 3b, y ahí me quedaría un 3. Estamos un 6. 3 es igual a 3b. Entonces el b vale 1. Ahora visualizo otro y me podría preguntar cuándo se hace 0 este. No voy a atacar el del x cuadrado 2 porque es imaginario. Y para ya ahí meterse harina a otro costado es más difícil. Entonces le hago el quite y simplemente me preocupo de los reales, el x más 2. Reemplazo entonces con x menos 2 para que se haga 0. Y haríamos lo mismo. 2 menos 2 cubo más 9 menos 2 cuadrado más 4 menos 2 igual a sobrevive la menos 1, 4, 6. Ahí. Y los otros dos términos se hacen 0, porque acá es 0 y acá es 0. Yo obtendría el valor de la. Entonces me quedaría menos 2 por menos 8, menos 16. 4 por 9, 36. Menos 8. Menos 6. 20, 12. Entonces me queda 12 partido en menos 6. El A. Entonces el A vale menos 2. Y para el C y el D hay un problema. ¿Por qué? Porque tiene solamente, ya probé con todo, y lo otro es que están en conjunto, están en una lineal. Entonces están en el mismo factor. El C y el D están en el mismo factor. Si aunque fuese un cuadrado tendría 3 variables. Entonces no lo puedo resolver. De este método no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque comparten exactamente los mismos factores. Entonces en este punto, porque hay mucha gente que sigue y sigue y se da cuenta que no funciona, no puede funcionar por lo siguiente y se lo tienen que meter en la cabeza. No lo puedo resolver de esta forma porque están exactamente con los mismos factores. Por lo tanto, no me sirve eso de reemplazar porque voy a tener siempre el C y el D, el C y el D y el C y el D. Y no los voy a poder separar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es dos formas. Reemplazar con cualquier número al azar, un 0, puede ser, y empezar a reemplazar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Voy a tener algo, un número, igual a constante C y D. No sé qué constantes van a ver ahí. Y después reemplazo por otro número. Porque ya conozco el A, lo tengo que reemplazar. El A y el B los reemplazo, son números ahora. Uno vale 1 y otro vale menos 2. Y obtendría otra ecuación. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas y lo resuelvo. O el otro método, lo voy a anotar acá primero los valores. El B me dio 1 y el A vale menos 2. Entonces el otro método, voy a borrar acá, sería el siguiente. Es desarrollar el polinomio. Desarrollar todo el polinomio. Primero ya puedo reemplazar los valores que ya estuve. ¿A qué me refiero? Primero dejo en un lado el lado izquierdo tal como estaba. Ya está desarrollado. Ya está el grado 3, después viene el grado 2 y viene el grado 1. Y ahora dejar todo ordenado. Pero primero voy a reemplazar. Me quedaría menos 2 porque la vale menos 2. X más 1. X cuadrado más 2. Más 1, que no se pone. X más 2. Por X cuadrado más 2. Más el CX más D por el X más 2
y el x más 1. Y empiezo a multiplicar todos los factores para ordenarlo. Ejemplo. De nuevo, aquí tengo un x cubo, me queda con menos 2. Y acá también tengo un x cubo, pero positivo. Entonces me sobrevive solamente uno, el x cubo. Después, un grado menor, el x cuadrado. Este x cuadrado lo multiplico por s y genero el menos 2x. Y el x cuadrado acá lo genero con s, pero me da más 2x. Entonces se va, queda 0. Y después viene el x. El x sería s con s, me queda un 2. Con el 2 de afuera un menos 4. Y acá me quedaría s con s, me quedaría un 2x. Entonces menos 4x más 2x me queda 2 menos 2x. Y la constante, que es el último, sería s por s por s, que es menos 4, y s por s es 4, y se va. Háganlo ustedes de nuevo, y si juntan esos términos, multiplican término por término, van a obtener esto. Sí o sí. Más, háganlo por mientras ustedes, yo voy a hacer los de las letras, el C y el D, y hacer exactamente lo mismo, ordenar por término. Me va a quedar primero un CX cubo más los términos del X cuadrado, que sería un D más 3C X cuadrado, a ver, sí, más los términos X, que sería el 3D, más 2C, y el último, el más fácil, que es la constante, que sería el D por 2 por 1, 2D. Puedo ordenar, a lo que me refiero, que esto es X cubo, eso es X cubo, esto es un X y acá hay un X, y me quedaría lo siguiente. Voy a dejar positivo primero el C, después el 1, X cubo, más D, más 3C, X cuadrado, más el 3D, más 2C, menos 2X, y el 2D, que es la constante. Y eso tiene que ser a todo esto igual, que habíamos dicho, 3 cubo más 9X cuadrado, más 4X. Entonces, como tiene que ser igual, todo lo que acompaña el X cubo tiene que ser igual a esto. El 2 tiene que ser igual a C menos 1. Todo lo que acompaña a esto, que es un 9, tiene que ser igual a esto. Todo lo que acompaña ahí, el 4, tiene que ser igual a esto. Y todo lo que es constante, que en el lado izquierdo es 0, tiene que ser igual a esto. De este obtengo C inmediatamente. Y de este también obtengo D, que vale 0. Del otro 2 también los podría obtener, pero son más complicados. Ya tengo las dos variables. Por lo tanto, esto, que es lo que quería conseguir, ya lo tengo. Va a ser A, que valía menos 2, partido en X más 2, más B, que vale 1, más CX, que sería 3X más D, que es 0, partido en X cuadrado más 2. Y recuerden que era un 1 menos eso, que habíamos puesto al principio, que había un 1. Aquí era un, ¿se acuerdan? 1 menos, y aquí había un 1 menos. Y ahí está. Entonces, todo ese polinomio se describió así. Para terminar, ¿por qué hacemos esto? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué hacemos fracciones parciales? Porque cuando ustedes pasen al siguiente curso, integrales, te van a preguntar un ejemplo. Si yo te doy, a ver, yo estaba pensando, esta función. Yo te digo, dime qué función, que no la conoces, f, al derivarla, obtienes esto. ¿Cuál es? Esa es la integral, es al revés. Se escribe así, la integral de 2x. ¿Qué función? Tú al derivarla obtienes esto, y sería x cuadrado.
Entonces eso es integral, es sabérsela al revés. La regla es sabérsela al revés. Entonces es como tienes que saberte las derivadas. El problema es este. Dime, ¿qué función derivaste para obtener esto? Y no es tan fácil. Pero yo sé que esto era igual a esto, porque lo descompusimos. X, porque la derivada de X me da 1. Y esta es súper fácil, es un logaritmo multiplicado por menos 2. Porque la derivada del logaritmo es 1 partido en X, 1 X más 2 por la derivada, que es 1. Y ahí está, logaritmo de X más 1. Y esta, ustedes también se la saben, es una trigonométrica. Por eso nos enseñaron las derivadas de las funciones trigonométricas, o del arco tangente, arco seno y arco coseno. Son las únicas que se tienen que saber, sí o sí, siempre. Se tienen que saber sí o sí las derivadas de los logaritmos, las derivadas de las trigonométricas, porque sí o sí en el curso de más de 2 les van a aparecer, pero como integrales. Y por eso es sumamente fácil, porque algo que era imposible de hacer, obtener esta derivada, una función que al derivarla obtenga esto, yo si hago esto, obtengo las derivadas que son sumamente fáciles. Con eso terminamos el curso. Recuerden que esto está siendo grabado, porque después lo pueden retomar tranquilamente en el curso.